Amén, hermanos. Dicen que si algo comienza bien, también termina bien. Amén. Hemos comenzado bien, gloria a Dios, adorando su nombre. Y bueno, nuestros corazones listos y preparados, hermanos, para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Hay que preparar, hay que venir con los corazones abiertos. Amén. Vamos a seguirle en Filipenses capítulo 2 y vamos a empezar con el versículo 12, hermanos. Entonces quiero que se pongan de pie conmigo para leer la lectura de hoy. Lo voy a buscar aquí en mi teléfono. Y vamos a empezar con el versículo 12, ahí es donde quedamos la semana pasada. ¿Listos? Nos dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones, sin peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo no pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes, y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Gracias. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por este tiempo en tu palabra, por este sermón. Pedimos, Señor, que tú alcances a cada uno de nuestros corazones con lo que quieres que aprendamos hoy. Pedimos, Señor, que no sea solamente información que recibamos, pero también, Señor, la fe para poder ir a vivirla, para ponerlo en práctica, Señor, para poder ser testigos, Señor, de lo que significa el Evangelio en nuestras vidas y la salvación. Señor, bendiga a cada uno de mis hermanos, bendiga nuestro tiempo en tu palabra, guíanos, protégenos, y que sea el Señor el que habla en esta mañana. Te lo pedimos todo en su nombre. Amén. Hermanos, por favor, tomen asiento. Es importante, hermanos, de tener en mente el contexto de estos pasajes. Pablo, cuando leemos esto, hay que tener en cuenta que él no sabía qué iba a pasar con su vida. Él escribe esta carta esperando juicio. No sabe si va a vivir, no sabe si va a morir. Recuerdan donde él dijo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, el imperio romano lo tenían como prisionero. ¿Cuál fue su crimen? ¿Qué hizo mal? Él estaba predicando el evangelio que le fue encomendado. Él estaba cumpliendo con el llamado del Señor, obediente, y las consecuencias era esto. Entonces él estaba ahí por obedecer. Y esto es parte de lo que será el tema de hoy, el obedecer. Pablo tiene en mente también lo que acaba de leer o de escribir en unos versículos antes, y si recordamos, nos habla de la encarnación de Cristo, cómo se humilló, cómo vino en la encarnación y fue obediente
hasta muerte en la cruz, que era una muerte cruel. Él obedeció, Él cumplió en vida la voluntad y los propósitos por la razón de que el Señor lo envió, su Padre. Él supo cuál era el propósito y fue obediente. Entonces Pablo va a tomar ese ejemplo y va a decirnos a nosotros que debemos también seguir obediente a lo que el Señor pide de nosotros. Pero ser obediente, hermanos, según el ejemplo de Cristo que vimos la semana pasada, requiere que seamos humildes. El servicio al Señor, es decir, cuando tenemos y servimos al Señor y tenemos un ministerio, no es posible sin ser humilde. La humildad nos pone en una posición de poder servir en la manera que Dios desea. Entonces, fíjense en estos versículos que hemos visto, y voy a irme un poquito más adelante. En el versículo 23, Pablo, que estaba en una prisión romana, que estaba encadenado a un guardia, que esperaba juicio sin saber qué iban a hacer con él, dice esto en el versículo 23: así que espero enviarlos a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Él tenía el deseo de ir a visitar otra vez a esta iglesia, aunque lo está escribiendo esta carta en una prisión en Roma. Él tenía el deseo, esperaba poder ir. Pero fíjense qué dice ahí en el 23. Tan pronto vea yo cómo van mis asuntos. Hermanos, no sabemos lo que va a pasar mañana. Pregúntale eso a los que viven en Ucrania. De un día a otro cambió su mundo. Más bien terminó su mundo. No sabemos, esperamos lo mejor. Confiamos en Dios y su deseo era seguir sirviendo, pero no tenía idea. Sabían que habían varias opciones. Seguir en la prisión esperando. Tal vez lo iban a liberar. Eso sería bueno porque entonces podía seguir sirviendo a Dios en su ministerio y a esta iglesia que él está escribiendo en Filipo. O podía morir. No le importaba. Para él, mientras vivo, vivo por Cristo. Y si muero, gano. Es ganancias. Entonces, hermanos, tenemos que tener la perspectiva y esta actitud de entender que como hijos de Dios, como los redimidos, la eternidad es algo real. Si nos pasa algo aquí, bueno, tenemos vida eterna. Eso nos impulsa, eso puede motivarnos, porque si no hay esa esperanza de la resurrección, ¿qué dice Pablo a los Corintios? Si Cristo no ha resucitado, somos los más miserables. Hay que comer, hay que beber, porque mañana morimos. No hay nada, pero sí hay algo, y él lo sabía. Entonces, aunque sus circunstancias, su situación no era favorable, él seguía regocijándose en el Señor. Y fíjense, eso se puede confirmar en los versículos 17 y 18 que leímos. Dice, y aunque mi vida sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de ustedes, me gozo y regocijo con todos ustedes, y asimismo también ustedes gócense y regocíjense conmigo. Fíjense, él sigue hablando del gozo. ¿Y por qué dice aunque? ¿Sabe lo que significa aunque? Que él tenía incertidumbre, no estaba seguro de lo que iba a ser el futuro. Pero aunque
no estoy seguro del futuro. Y cuando habla aquí de que su vida iba a ser derramada en libación sobre un sacrificio, es una referencia al posible muerte. Pero ¿cuál es su perspectiva, hermanos? Regocijar en el Señor. ¿Cómo puede y cómo es posible que nosotros como cristianos podemos regocijarnos frente a la muerte? Porque sabemos que hay vida eterna, pero no nada más eso, porque la vida eterna es la señal de que Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios tiene control sobre todos los aspectos y los detalles de nuestra vida. Y si estamos en una situación difícil, si estamos en prueba, si estamos en persecución, si estamos en lo que sea, Dios no nos va a abandonar. Dios tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Y lo leímos en los primeros versículos del capítulo 1, donde Él dice, la buena obra que Dios comenzó en mí, la va a perfeccionar. Nadie va a ningún lado hasta que Dios termine. En lo personal, con tu vida individual, pero también sabemos que esto es algo que también podemos decir de la iglesia. Esta iglesia aquí en Cross Point, este lugar Cross Point, aquí en Rialto, Dios tiene un propósito para nosotros. Y yo no puedo esperar a ver qué es. ¿Cómo lo ven, hermanos? Qué emoción, ¿no? Saber que Dios está obrando. Dios está trabajando en tu vida. Y vamos a ver esto hoy en una manera muy especial en lo que acabamos de leer. En este siguiente pasaje, el versículo 12, Pablo va a exhortar a los filipenses. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez uno tenga la pregunta. Les va a dar instrucciones. Instrucciones que se deben transmitir en acción. Es decir, lo que aprendemos, las instrucciones que nos da el Señor son para después ponerlos en acción, hermanos. Te puedes imaginar, no sé si alguien aquí está estudiando en la universidad. ¿Alguien está estudiando? Yo sé que hay alguien o algunos. Tal vez en la prepa, ¿no? ¿Te puedes imaginar que nunca saldrás de high school? Tienes que estudiar toda la vida y nunca saldrás para... Mira, vamos a usar el ejemplo de un médico, alguien que está estudiando para ser doctor. ¿Sabes cuántos años son? 10, 12 años, ¿no? Bachillerato, maestría, doctorado. Y después... 12 años como que se me hace mucho tiempo, ¿no? Mientras que uno tiene tu vida en sus manos, yo creo que 12 años son buenos, ¿no? ¿Preparado? ¿Listo? ¿Y qué hacen? ¿Qué tal si llegarán a decirle, no, necesitas como 20 años para estudiar? Es decir, que nunca sale a practicar lo que aprendió. Nunca puede empezar su internado, que es donde van a los hospitales y empiezan a practicar con otros doctores y llega el día en donde les sueltan para que ellos practiquen individualmente lo que habían aprendido. Es igual para el cristiano. Podemos aprender, podemos leer y tener nuestros devocionales, podemos tener estudios bíblicos, podemos tener sermones, pero si no tomamos lo que aprendemos y lo aplicamos a nuestra vida, ¿de qué sirve? ¿Entendido, hermanos? ¿De acuerdo? La enseñanza de Pablo a esta iglesia o a quien sea, se debe expresar en una vida práctica en donde tenemos los pies en la tierra y estamos en la vida real. ¿Amén? ¿Sí están de acuerdo? Mira lo que dice, versículo 12. Por tanto, amados míos,
Ya que siempre han obedecido, esa es una iglesia que no tenía broncas y Pablo no habla de tener que corregir mucho. Siempre han obedecido, no solo en mi presencia, no solamente cuando él estaba ahí, sino mucho más ahora en mi ausencia. Estaba ausente porque ¿dónde estaba? En una prisión. ¿Qué dice el siguiente palabra? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Temor y temblor, cuando se menciona en la Biblia, simplemente habla de reverencia, de un respeto que debemos tener delante de Dios por la salvación que Él mismo obtuvo por nosotros, por el precio, el costo de nuestra salvación, que era la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Sabiendo esa inversión, ese esfuerzo que Dios hizo por nosotros, conociendo el plan, los propósitos y lo que Jesús cumplió en su propia vida por nosotros en la cruz, hay que tener una sana reverencia, ¿no? Es importante. Y dice, han obedecido. Recuerdan, estamos hablando de el hecho de obedecer significa que hemos decidido seguir al Señor. Hemos decidido someternos a sus propósitos. Hemos determinado vivir lo que creemos. ¿Cierto, hermanos? Es lo que está pidiendo el Señor de esta iglesia en Filipos y de nosotros aquí en Rialto. Ocúpense, dice, en su salvación con temor y temblor. Esto también lo podemos traducir de otra manera. A mí me gusta jugar un poco con las palabras aquí, que creo que son claves. Me gusta usar palabras sinónimos. Me gusta tratar de explicar esto en otras palabras. Pudiéramos poner ahí vivir. ¿Ok? Déjame hacerlo. O en este caso, vivan su salvación con temor y temblor. Podemos usar la palabra activar. Hay que activar su salvación con temor y temblor. ¿Se entiende, hermanos, lo que significa? La Nueva Traducción Viviente usa esta palabra. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo que hay que esforzarnos? ¿Cómo es que hay que ocuparnos? ¿Cómo es que debemos obrar nuestra salvación? Y no está diciendo que hay que trabajar para ganar nuestra salvación, porque eso no es posible. Muchas veces se toma esta palabra de ocuparse en su salvación y muchos creen, ¿ves? Ahí dice que hay que obrar para nuestra salvación, pero no es lo que está diciendo Pablo, porque sería una contradicción del evangelio que él predicaba. No, hermanos, ocuparnos, vivir, practicar, esforzarnos, es algo que solamente puede suceder por la gracia del Señor. Amén. Es por gracia nuestra salvación y solamente por gracia. Es que la semilla de salvación se ha plantado en la tierra de nuestros corazones, ¿no? Cuando hablamos o pensamos de la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Se ha sembrado en nuestros corazones. ¿Qué debe salir de ahí? ¿Qué debe fluir de ahí, hermanos? Vida. Fruto. Entonces el fruto o las buenas obras que tenemos es el resultado de la salvación, no lo que nos salva. Amén. Lo que está diciendo Pablo es, deja que salga eso.
Deja que la salvación se pueda ver, que tenga pies y manos la salvación. Es más que algo poético. Sí, Dios te ama. Lo puedes poner en una carta y enviarlo a tu amado, amada. Pero es mucho más importante que ah, ese amor que tú dices tener, se puede también ver en acción. Amén. Pablo está hablando sobre lo que dijo él mismo en Efesios, un versículo muy importante, porque es sumamente urgente que entendamos que nuestra salvación no lo podemos ganar por obras. Pero una vez que somos salvos, debe verse en nuestras vidas el fruto de la obra que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Dice esto en Efesios 2, versículos 8 y 10. Ciertamente la gracia de Dios, la gracia es el favor inmerecido de Dios. No lo merecemos, es un don, es un regalo. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado. ¿Qué nos ha salvado? La gracia de Dios. ¿Por medio de qué? De la fe. La fe sin acción no es bíblico. La fe siempre tiene acción, siempre se manifiesta en alguna cosa que tú harás. Cuando Dios le pide a Abraham que se vaya de su parentela, de su familia, que se vaya de Ur de los caldeos. Cuando el Señor se presenta con Abraham y le dice, quiero que vayas a un lugar que no conoces. ¿Qué hizo? Lo meditó, lo pensó, lo consideró. ¿Qué hizo? Tal vez hizo esas cosas, pero dice que de inmediato empezó a caminar. Se fue a la tierra prometida, sin saber dónde iba, confiando en Dios, porque la fe, una vez que Dios nos comunica sus propósitos, su voluntad, hay que actuar por acción, y lo estamos haciendo confiando en Dios. Pablo está diciendo lo mismo de nuestra salvación. Esta no nació de nosotros, es decir, la salvación no es algo que nosotros hicimos, es algo que hizo Dios por nosotros, sino que es don de Dios, ni es resultado de las obras, Entonces, cuando Pablo habla de que debemos de estar ocupados o ocúpense en su salvación, no está hablando de obras para ser salvo, más bien está diciendo aquí en Efesios que no es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. No podemos decir, mira lo que he hecho. Mira lo que he hecho, no podemos decir eso. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Las buenas obras son el resultado de la salvación que hemos recibido como un regalo. Amén, hermanos. Entonces, Pablo está otra vez usando y hablando lo que dijo en el versículo 6, que ya lo mencioné, que él estaba seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Hermanos, quiero que piensen de la obra que Dios está haciendo en tu vida. ¿Están conscientes de esa obra? Puede uno despertar en la mañana y decir, Señor, ayer, híjole, fue una maravilla lo que hiciste en mi vida. ¡Qué emoción! Ay, no puedo esperar, qué tanto entusiasmo que tengo. ¿Qué harás hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿No lo hacen, hermanos? Dios está
obrando. ¿No han visto cómo Él abre puertas donde uno pensó que estaban cerradas? ¿O no has visto donde Dios abre puertas donde nunca pensabas ir? O muchas veces también cierra puertas donde uno quiere que estén abiertas, pero el Señor sabe que por ahí no. Porque por ahí no es lo mejor para ti. Yo te conozco. Es maravilloso caminar con el Señor. Es maravilloso andar con Él. Es un honor cargar nuestra cruz. Cargar nuestra cruz, ¿qué significa eso? Y seguirlo. Cargar una cruz es simbólico porque la cruz representa muerte. Ya no son nuestros deseos, ya no es nuestra voluntad, pero yo quiero lo que Él quiere para mi vida, porque yo he aprendido que es lo mejor para mí. ¿No han llegado a ese lugar, hermanos? Porque yo creo que debe haber un amén mucho más fuerte. O tal vez no lo permites obrar en tu corazón. Quieres ser perdonado. Quieres pensar en una vida, pero hasta ahí. Muchas veces ese es nuestro problema. Estamos satisfechos con el hecho de creer o pensar que estamos bien y seguros ya que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. Pero también debe ser nuestro Señor. Amén. Es padre que sea Salvador porque ya escapamos la ira de Dios, ¿no? Pero que sea Señor de nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, fíjense lo que dice Jesús en el versículo 5 de capítulo 15. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, tal vez alguien diga, ¿y cómo puedo permanecer en Cristo? Solamente por fe. ¿Recuerda lo que leímos en Efesios? Podemos permanecer en Cristo solamente por fe. Entonces yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ustedes no pueden, nada pueden hacer. Separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Tenemos que estar conectados con el Señor. Y estamos conectados con el Señor por fe. Pero cuando vivimos por fe, estamos activos. Y lo que sale de nosotros es la vida, la salvación que ya tenemos. Y se ve ese fruto. Entonces, hermanos, les voy a animar, vivan por fe, actúan por fe en las promesas y la palabra y la verdad del Señor. Y verás cómo Dios va a obrar en tu vida en una manera que nunca te imaginaste. Amén. ¿No quieren lo mejor para ti? Él te creyó, Él conoce exactamente cómo estás hecho o hecha. Él sabe tus dones, tus capacidades, tus talentos, tus debilidades, tus fuertes, tus bajos, tus altos. Él te conoce también que Él tiene un plan, un propósito tan perfecto que cuando entras a esa vida vas a estar feliz. Vas a sentirte realizado o realizada. Por eso dice Pablo aquí, que hay que estar ocupados, o en esta traducción que estamos leyendo acá arriba, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y fíjense lo que dice lo siguiente, porque Dios es el que produce, o podemos usar la palabra obra, en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Esfuércense entonces, hermanos, para poder demostrar la salvación que tienes dentro. Este pastor que hemos mencionado antes,
Spurgeon, vivió en el siglo XVIII, tuvo una iglesia en Londres, cuando Inglaterra y el Imperio Británico eran bien fuertes, es cuando mandaron misioneros a todo el mundo. Él dice esto: la gracia toda suficiente habita en ti. ¿Saben? La gracia toda suficiente habita en ti, vive en ti. Está brotando un pozo vivo dentro de ti. Entonces ve la obra del Espíritu Santo como un pozo de agua viva. Está dentro de ti. Lo que está diciendo aquí Pablo cuando dicen ocúpense en la salvación que Dios les ha dado, está diciendo hay que usar la cubeta y seguir sacando agua viva que está en nosotros, que nunca se va a agotar. Es una fuente viva dentro de nosotros. ¿Sí entendemos, hermanos? Hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo salir, hay que agarrar cubetas y nunca se va a terminar, hermanos, esa bendición de nuestra salvación y el fruto que podemos producir. ¿Y sabe lo que va a traer más gente aquí? No tan inteligentes que somos, o si es que somos bien enseñados o no. Ya sé que pues aquí estamos los guapos y las guapas, ya sé, ¿verdad? Los talentosos y capacitados, ya sé, aquí estamos, ¿verdad? No es por eso, hermanos. Cuando ven el amor de Cristo. Pero ese amor esforzado en servir, en alcanzar. Cuando ese amor lo miran y ellos están en una situación en donde no comprenden o no conocen ese amor. Es lo que dice el Señor. ¿Quién es el que obra en nosotros? El que produce esto. Versículo 13 dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer y como el hacer. Es Dios cuando trabaja en nosotros, hermanos, Él nos da el deseo, que habla del querer, y el hacer, es decir, Él nos da el poder para hacer las cosas que le agrade. ¿Cómo podemos agradar al Señor? Solamente permite que lo que está dentro de ti salga. Amén. Y eso te dará dos cosas: el deseo y el poder. El deseo y el poder. Dios nos va a dar esa energía, Él nos va a dar esa vitalidad para tener esos deseos y esos quereres, se podría decir de esa manera, para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Si no lo tienes, ponte de rodilla. Pues no tengo ganas, diremos. No quiero. No es algo que desea el Señor de nosotros. Es peligroso como cristiano no querer y no tener deseos de cumplir su voluntad. ¿Qué hacemos? Si es que puedes reconocer esa es tu situación, lo único que puedes hacer es ponerte de rodillas. Estaba hablando con mis hermanos aquí hace un rato y estábamos hablando que es importante pedirle al Señor que podamos regresar a ese primer amor. Ese primer amor que tuvimos. ¿Recuerdan? Ustedes que son parejas, ustedes que están casados, bueno, tu novia, tu amigo, ¿recuerdan ese primer amor? Estabas dispuesto a hacer lo que sea para ella o él. ¿Recuerdas lo que estabas dispuesto a hacer? Híjole, salían a comer y no importaba cuánto costaba. De repente aparecía un bonche de rosas, joyas.
Oh, vamos a ir a Newport Beach, caminar en la playa. Ya después de un poco de tiempo, ni salen de la casa. Vamos a ir a Darwiner Schnitzel, honey. In and out. Oiga, nada más para que sepan, ayer fui con Sammy y nos echamos 2 hamburguesas, pedimos agua porque es más barato y un orden de papas fritas salió $12. Entonces, si están buscando un lugar bien barato en donde llevar a bueno, espérame, mejor no te digo, no la lleva. No queremos perder ese primer amor. ¿Qué estábamos dispuestos a hacer por nuestro amado o nuestra amada? Lo que sea. Mira, si no recuerdas, busque tus estados de cuenta del banco cuando estabas en el noviazgo y busca todos los gastos y vas a ver ahí lo que estabas dispuesto a hacer. Amén. ¿Nunca lo han hecho? Yo sí. ¿Te das cuenta? Dicen que en tu estado de cuentas puedes entender lo que es lo más importante para ti. ¿No? Mirando hacia atrás, lo que has hecho muestra lo que es más importante para ti. O lo que no has hecho también. De vez en cuando es importante hacer una evaluación, mirar cómo andamos. ¿Cómo ando, Señor? De vez en cuando es importante decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Deme más deseo, deme más ánimo para hacer tu voluntad y tus propósitos, porque muy fácil el mundo nos puede encerrar, nos puede comer y dejar en una situación en donde no estamos haciendo nada. Lo que dice aquí Pablo cuando dice ocúpense, hermanos, en su salvación, es que debemos cuidarla, debemos poner un esfuerzo para que se manifieste esa salvación al mundo que nos rodea. Bueno, yo creo que he hablado más yo creo que estamos bien, ¿no, hermanos? Y nada más para que podamos entender el contraste, y con esto vamos a terminar. Lo siguiente que dice Pablo es esto, y esto creo que es importante. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. Y dices, ¿cómo es que pueda llegar a esto cuando acaba de decirnos que es Dios el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad? Y de repente el siguiente palabra aquí es, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas. En otra versión dice, mientras tanto, vivamos con una alegría genuina, porque recuerda que el tema central de esta epístola es la alegría, y hazlo libres de murmuraciones, quejas ni peleas. Y estaba pensando yo, ¿por qué está hablando Pablo de murmuraciones? ¿Por qué está hablando Pablo de quejarnos o en este caso de peleas? ¿Con quién estoy murmurando? ¿Con quién estoy quejándome? ¿Con quién estoy peleando? Y uno tal vez dirá, pensando en Pablo, que era la prisión donde él estaba, si había un hombre que podía quejarse, ¿no sería Pablo el más justificado de quejarse de su situación, de la prisión, no saber si voy a vivir mañana o morir mañana? ¿Es él el que realmente pudiera cuestionar a Dios? ¿Sabes cuál es el problema? Porque aquí vemos que Pablo está describiendo las quejas que Israel tuvo con Dios cuando salieron de Egipto.
Él va a usar ese mismo versículo que se encuentran, que ellos estaban quejando, lo vamos a ver un poco más adelante. Y Él estaba diciendo, no es con las circunstancias que nos quejamos, hermanos. No es con las personas en las cuales nosotros estamos peleando. Estamos quejándonos y murmurándonos con Dios y estamos peleando con Dios, porque entonces no hemos entendido que Él es soberano y lo que sucede en nuestras vidas es su voluntad y es su propósito. No es un accidente, no es algo casual que sucedió. Todo está en sus manos y si te tiene ahí hay que regocijar porque también te sacará de ahí. Eso es lo que está sucediendo aquí, hermanos. No dejes por un segundo olvidar que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Él pagó un precio alto para poder recibirnos en su reino y ¿saben qué? Pertenecemos a Él. Dilo, hermano, pertenezco a Él. Vamos a decirlo con ganas, pertenezco a Él. Y lo que sucede, no importa. Voy a regocijar, porque Él está en control. ¿Lo creen, hermanos? Yo sí. De repente aparece esto aquí de la nada, hablando de su voluntad y hablando de que Él está obrando y hablando de que nosotros, lo que produce Dios en nosotros es decir, nuestros deseos y nuestro hacer y no, esto viene de Dios y de repente dice, y no se quejen. ¿Ah? Hermanos, la cuestión aquí para nosotros en lo que debemos pensar es si realmente creemos en la providencia de Dios, el hecho de que Él va a proveer o no. ¿Nos va a fallar? No. Entonces ahí dice Pablo que si vivimos sin quejarnos, si vivimos sin pelear, sin murmurar, amén, sin cuestionar, entonces ¿cuál es y por qué debemos vivir de esa manera? Para que sean ¿qué? Irreprensibles y sencillos, intachables, ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios en medio de una generación que maligna y perversa. ¿No es más cierto eso hoy que nunca? Es un mundo corrupto, un mundo que vive en las tinieblas. Un caos lo que estamos viendo en nuestro momento. Y nosotros podemos ser, ¿qué? Irreprensibles. Sencillos habla de puro, de pureza, de justos, santos, delante, intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Perversidad, ¿qué puedo decir, hermanos? Lo estamos viendo enfrente de nosotros todos los días. Entonces dice, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Jesús nos dijo esto, ustedes son la luz del mundo, ¿cierto? Pero primero dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces estoy confundido, hermanos. Si Él dice que Él es la luz del mundo y después dice que nosotros somos la luz del mundo, pues ¿quién es la luz del mundo? Ahí está una contradicción, hermano pastor. Por eso no creo en la Biblia. ¿Qué función tiene la luna según su posición con el sol? ¿La luna tiene su propia luz? No. ¿De dónde viene la luz? Del sol. ¿Y qué hace la luna? Reflejar. Nosotros somos llamados para reflejar la luz de Cristo. Nosotros estamos llamados para reflejar el amor de Cristo. Nosotros estamos llamados para reflejar la misericordia, la gracia, el gozo y la paz de Cristo. Y cuando el mundo nos ve de esa manera, entonces somos una iglesia
Que Crosspoint sea esa iglesia hoy, según la misericordia y la gracia de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que pido de Dios, que nosotros seamos esa luz en este mundo que no lo conoce. ¿Quieren seguirle ahí conmigo, hermanos? Adelante. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, gracias por la obra que has hecho en nosotros a través de la cruz y el sacrificio de Jesús ahí por nosotros, ese amor que expresó por nosotros ahí. Pedimos, Señor, que cada uno de nosotros lleguemos a comprender qué tan importante es vivir, Señor, la salvación que tenemos, que tú nos diste, Señor, gratuitamente. Es importante, Señor, que el mundo vea en nosotros a Cristo. Señor, pido hoy que cada uno de nosotros hagamos una evaluación, solamente para hacer la pregunta si estamos de acuerdo con la obra, con el fruto que ya tenemos, que si, Señor, se ve, se está manifestando en el mundo, que seamos luz, Señor. Si solamente vivimos, Señor, como hijos de Dios, la obra que quieres hacer en este mundo va a ser más fácil. Úsanos, Señor, para alcanzar a los que no te conocen. Úsanos, Señor, como instrumentos en tus manos para cumplir con la gran comisión de predicar el Evangelio, de enseñar al mundo de Jesús, porque tanto lo necesitan como nosotros. Pero ya lo hemos recibido, Señor. Queremos, Señor, que tú llenes este lugar con aquellos que quieren conocerte, quieren arrepentirse de sus pecados y quieren caminar y seguirte, Señor. Es lo que pedimos, que sea para tu honra y gloria, Señor. Y yo no sé, Señor, tú sabes en este momento si hay alguien aquí que no han abierto su corazón para ti, para que tú entres ahí. Lo maravilloso, Señor, de tu palabra y del Espíritu Santo es que tú estás obrando ahí en el lugar secreto y personal. Trate con ellos, Señor. Ayúdales a poder decirte un sí, aceptando a Jesús como su Salvador personal, recibiendo el Espíritu Santo para que puedan ser hijos de Dios. Señor, tú sabes quiénes son. Yo pido, Señor, en este momento, que ellos pueden por fe aceptar esta gracia. No tan importante que yo lo sepa ni nosotros, aunque lo vamos a saber en tiempo, porque ese fruto de salvación se va a manifestar. Pero pido, Señor, que tú trates en este momento. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha tomado esa decisión, que ore esta oración. Por favor, repite conmigo si es que quieres recibir a Cristo como tu Salvador. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Salvador del mundo. Me acerco a ti pidiéndote perdón, confesando mis pecados que conoces bien. Queriendo, Señor, arrepentirme, es decir, dar la vuelta y seguirte. Recíbeme, Señor, como has prometido que lo harás a aquel quien te clame, Señor. Aquí estoy. Derrame sobre mí tu Espíritu Santo para que yo pueda ser guiado, enseñado y crecer en mi fe. Gracias, Señor, por recibirme en tu reino como uno de tus hijos. Y lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a recibir otra vez al grupo de alabanza. Mientras que ellos estén preparándose, vamos a recibir nuestra ofrenda. Y sí quiero mencionar una cosa más. Si tú pudiste orar esa oración ahí donde estás, entre ti y Dios, y deseas que yo ore por ti o algún otro de los maestros que estamos aquí, los que quieren, los que nos rodean aquí, por favor,
hablen conmigo después para que podamos ayudarte a caminar con Cristo. Amén. Pasen, hermanos. Vamos a recibir primero, hermano Sigala, Ramón, la ofrenda.